Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Uno comienza a comprender que también que eso de izquierda y derecha también es una clasificación, porque el capitalismo es de derecha y es de izquierda, el capitalismo es ambidiestro. Y en ese marasmo estamos toditos metidos. La historia ha demostrado que nadie vive sin música. Todos los pueblos del mundo cantan y bailan, todos. Y la canción como tal, la canción de los pueblos, así sea instrumental, así sea para la fiesta, la canción que viene de los pueblos, si esa es tu canción, como identidad esa canción es buena y es una herramienta política, es una trinchera política revolucionaria. Yo soy un humano de los llanos orientales venezolanos con intenciones de ser gente. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. En los años 90 se creía que el neoliberalismo tenía una dinámica irrevocable que lo hacía casi irreversible. Esto es, se había constituido en una suerte de discurso único. La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero. Decían unos compañeros que el sistema no es tan malo, más bien hay que mejorarlo. Por aquí sí es el camino. Dentro del capitalismo se puede acabar el hambre. Con tremendos radicales los ricos estaban tranquilos. El consenso de Washington, más allá de las maneras diferentes que se haya implementado en América Latina, implicó una serie de recetas que impactaron fuertemente en los sectores populares. Es decir, bueno, acá no se redistribuye más nada y si podemos vamos a dar marcha atrás. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Son exactamente las 9:16, Freddy. Un frito bien sabroso y una lluvinita. Ya está comenzando a salir, a despejarse. Y es que los pobres del mundo decidimos ser libres. Y para ello, bueno, estamos construyendo una patria, y es la patria grande. Mi nombre es Carlos Lugo. Pertenezco al colectivo, a la organización comunitaria Negro Primero. Estamos en este momento en la zona de Sarría y en este sector está la radio libre Negro Primero. El proyecto integral se está llevando adelante con comunicación, producción, vida comunal y por supuesto defensa. Vamos a entrar. Fue hasta el año 2002 cuando, tras el golpe de Estado, decidimos inmediatamente montar una radio. Una radio completamente artesanal, una radio altamente subversiva. El periódico Negro Primero, que es parte de la plataforma que también se desarrolla acá. ¡Vamos para allá! Nuestra apuesta sigue siendo integral, pero con la lógica ya mucho más ampliada. Hemos agregado unas unidades productivas. ¿Qué es lo que hacemos aquí?
Bolso, ¿qué más? Aquí se hace bolso y ropa sencilla de niños, de chicas, especialmente la blusa para chicas, para el calor tropical de aquí. Le decimos a la comunidad que sí es posible generar la autogestión, es posible generar un camino hacia el socialismo, en donde estemos invitados también a la política y, lógicamente, a reorientar nuestro propio destino. Esto viene siendo la parte de herrería. Y bueno, aquí nosotros hacemos todo lo posible para que las personas que no tengan estudio por lo menos sepan un oficio. Los movimientos, las instancias de lucha, tenemos que rescatar o mantener el tejido social. La relación de pueblo a pueblo con los movimientos y con la comunicación es un elemento fundamental. Afortunadamente, la historia es más sabia que los imperialistas. Cuando mucha gente miraba hacia el este, la caída del muro de Berlín, el derrumbe del llamado socialismo real, etcétera, etcétera, dejaron de ver, porque la propaganda occidental no lo mostraba, lo que estaba ocurriendo por abajo en nuestro continente. El mismo año de la caída del muro de Berlín es el Caracazo. Y arranca a través del alza del pasaje y del aumento de la gasolina de una manera desmedida. Fue prácticamente en toda la ciudad del país. Fue una explosión que desbordó cualquier dirección. Había una espontánea participación popular. Pudiésemos decir que es el primer gran estallido que hace el pueblo latinoamericano, es particularmente Venezuela, y donde fracasan las políticas neoliberales para el momento, donde se entierra la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Frente a ello, se fue configurando un espacio de gente de izquierda y fueron agrupándose en organizaciones y corrientes, tanto al interior de las Fuerzas Armadas como en el movimiento social y en los partidos políticos. Y yo me atrevería a decir que no hay 4 de febrero sin 27 y 28 de febrero del año 89. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. En un país donde nadie nunca se había responsabilizado ni por las masacres, ni por la corrupción, ni por los muertos, ni el desastre que estaba haciendo, pues Chávez valientemente se responsabiliza por los muertos y por el acto que está sucediendo. Por eso es que se convierte en un líder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Y finalmente el propio Chávez se convence de que es necesario ir al debate, ir a la disputa electoral. Lo que se está jugando en Venezuela en esta campaña electoral que termina en pocas horas no es solamente un cambio de gobierno, no, venezolanos. El poder verdadero está demostrado por los siglos de los siglos. El poder está en el colectivo, en el pueblo, en el soberano. Es así reconocido en los arcanos de la historia de los pueblos. Era algo muy particular, era algo distinto, un militar negro, indio, rasgos muy particulares, el primer campesino de la historia en ser presidente en Venezuela. Y eso transformó evidentemente todas las nociones y las concepciones que nosotros teníamos de cómo hacer política. Lo que ha ocurrido en América Latina no es un proceso de democratización graciosa concedida por el imperialismo y la oligarquía, sino espacios que se les robaron, que se les conquistaron, que se les disputaron. Si Pepe Mujica no hubiera sido guerrillero, hoy no sería presidente de Uruguay. Si Dilma Rousseff no hubiera sido guerrillera, hoy no sería presidenta de Brasil, al margen de las consideraciones que cada uno de estos compañeros pueda hacer hoy sobre su pasado. Pero en realidad no podemos comprender la emergencia de esos gobiernos progresistas o populares si no es teniendo en cuenta el rol de los movimientos sociales. Ellos fueron los que cambiaron la agenda latinoamericana y la apertura de una nueva época que permitiera, por lo menos, pensar, avisorar desde un lugar distinto la relación entre economía, sociedad y política. Si algo hay que reivindicar aquí
es a ese pueblo pobre que se sembró con su sangre y que le ha dado la esperanza de nuevo de poner sobre el tapete en América Latina y sobre los pueblos del mundo el tema del socialismo. El tema que sin justicia social no puede haber paz, pero también de un mundo mejor es posible. No estamos en socialismo en Venezuela. Podríamos decir que estamos en la construcción de ese camino hacia el socialismo. En el reacondicionamiento de un Estado que es burgués, que está intacto en toda América Latina todavía. Podemos tener gobiernos adversos, pero también podemos tener gobiernos nuestros que, para preservar que sean nuestros, hay que decirle, mira, aquí estamos también nosotros que estamos construyendo junto con ustedes. Con las cámaras, con los micrófonos, señalamos por dónde va el camino. No es sencillo, por supuesto, porque está en pugna. Estamos haciendo una revolución con un carácter de paz, pero que no está desarmada. Nos encontramos en estos momentos en una escuela emblemática. Convergen acá también otros proyectos culturales, en este caso como la orquesta infantil. Bueno, me llamo Marley, tengo 12 años y es una experiencia demasiado. Mi nombre es Franklin y tengo 18 años. A mí antes no me gustaba la orquesta, mi abuelo fue que me metió, entonces yo elegí la flauta y ahí me quedé. Las revoluciones son un largo proceso. Y en el caso de América Latina y del sur en general, es además de largo complejo, porque tienen la agresión externa encima. Y eso hace muy difícil la institucionalidad. Los pueblos están conquistando, arrancando derechos democráticos. Y eso es una correlación de fuerza variable. Y ahí donde somos débiles, perdemos. Acaban de comunicar de que ha sido arrestado por los militares el presidente de Honduras. En un momento dado dejaron de transmitirse las distintas cadenas, tanto de televisión como de radio. Esto obedecía a no crear un ambiente de rumor. ¿A qué obedecía esta decisión? Precisamente eso, y segundo, que teníamos la intromisión de otros países que estaba tratando de soliviantar el ánimo de los hondureños. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Si Lugo estaba terminando su mandato y no había un candidato o candidata que le pudiera dar continuidad a su gestión, porque no había unidad en el movimiento popular, ¿por qué no esperar? Si Zelaya ya estaba terminando su mandato y no había un candidato o candidata que le hubiera podido dar continuidad a su gestión, ¿para qué le dan un golpe de Estado? Le dan el golpe para establecer el precedente de que en esta América Latina también se pueden dar golpes de Estado de derecha y que quedan impunes. Estados Unidos acusó este viernes al teniente coronel Hugo Chávez de haber provocado una crisis política en Venezuela. Yo, Pedro Carmona Estanga, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. La forma de controlar es generar a través de los medios masivos contradicciones entre la propia población subordinada. Entonces, si uno analiza, ve que criminalizados, victimizados y politizados salen de la misma capa social. Mientras se maten entre ellos, están entretenidos y en consecuencia no se concientizan y no pueden coaligarse. El 30 de septiembre desató una manifestación de la policía en la mañana. El presidente Rafael Correa considera que se trata de un intento de golpe de Estado.
Si uno mira la situación actual del mundo de depredación, de explotación, de exclusión, de crisis ambiental, crisis alimenticia, ecológica, etcétera, etcétera, uno dice, ¿cómo esto no cambia? ¿Por qué no se da? Según el marxismo tradicional, tenemos todas las condiciones objetivas para que se produzca el triunfo revolucionario, el cambio. El capitalismo ha logrado formas impresionantes de concentración, de poder simbólico y de dominación en el terreno de los símbolos y de la cultura y de la espiritualidad. Si pensamos lo que el imperio quiere, si pensamos lo que el sistema quiere, y esto no se puede cambiar. El neocolonialismo está entrando a través de ideología y de subjetividad. Por eso hay que recuperar y descolonizar nuestra mente y recuperar nuestros territorios internos. Quieren ocupar nuestros territorios, y territorio no solamente estableciendo el territorio como un espacio físico, digamos, una comunidad en el campo, un territorio determinado, sino territorio como un espacio de vida, un espacio político, un espacio organizativo, un espacio cultural, un espacio de convivencia social. Y lo que está ocurriendo en todo el mundo es eso, están ocupando esos territorios de vida. Desde la cosmovisión andina, este espacio tiene que ver con el ayllu. El ayllu es tu comunidad de vida. Y lo más interesante es que esta comunidad de vida no es solo mi familia humana pequeña. El ayllu tiene que ver con el Hanajpacha, el mundo de arriba, Caipacha, este mundo, y el Ucupacha, y el Chaupipacha, que es el intermedio, y nos hacen existir aquí. De las fuerzas del cielo y de las fuerzas de la tierra vienen apoyo para hacernos vivir aquí. Y todo eso es mi ayllu. ¿Te imaginas la complejidad de esto? No se trata de lo sagrado encerrado en una religión o en un símbolo o en una cruz, sino que lo sagrado ya es la vida. América del Sur para nosotros nos queda bastante lejos en términos de influencia. Nosotros sufrimos más bien la influencia del norte, desde Estados Unidos, la Comunidad Europea, que tiene sus oficinas aquí, que trata también de tener una incidencia en los procesos de desarrollo. Nosotros estamos en una situación estratégica en cuanto que somos el primer país después de México que abre las puertas a América Central. El reordenamiento territorial que estamos viviendo ahorita viene desde el genocidio, pasando por estas etapas neoliberales, la democratización del Estado, que hayan gobiernos civiles. Tenemos que ser conscientes que Guatemala no puede, y de hecho no está quedando fuera de todo este proceso de globalización económica que tenemos. Se ha venido expandiendo la frontera agrícola, básicamente caña de azúcar y palma africana, que ya acapararon toda la costa sur. De los arenales. Pero las nuevas dinámicas territoriales de despojo están a partir de las hidroeléctricas, del petróleo y de la minería. Eso está generando nuevos conflictos. Regada en sangre del bravo Saihuenque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche. En tu desbocado, otro pehuenche. Es como la maldición de los recursos naturales, por decirlo de alguna manera, porque la ventaja que te tenía estar cerca de un bosque o de un río ahora se convierte en un acecho. Se filtran dentro del gobierno, tienen ministros que trabajan para ellos. El actual ministro de Minería es pues accionista de Goldcorp.
es accionista de la mina Marlin. Por ahí ha venido figurando la criminalización también de estas resistencias. Los aparatos de inteligencia que no se desmantelan de la guerra también van a hacer ese trabajo. Si estas empresas siguen insistiendo, en algún momento puede llegar a haber un enfrentamiento incluso hasta violento de parte de los pobladores, pero que de alguna manera las mismas empresas provocan para generar estados jurídicos como en un estado de sitio, como un estado de excepción, en donde entonces ellos justifican su ingreso con fuerza policial o fuerza militar. Vamos a retomar el control. No más delincuencia, no más inseguridad. Con mano dura se puede lograr. General Otto Pérez Molina, Seguridad y Empleo. La remilitarización del Estado, la cooptación de espacios públicos también por parte de militares, la explotación abusiva de los recursos naturales y de los bienes naturales de los pueblos, la no consulta, el no respeto a las consultas comunitarias. Se están dando condiciones para que la gente también llegue a un límite. Lamentablemente el modelo de desarrollo que confió en el progreso técnico ilimitado y en la fuente inagotable, la naturaleza como fuente inagotable de recursos, es un modelo que ya está en bancarrota si queremos salvarnos como especie humana. Lo que yo llamo el consenso de los commodities implica un cambio importante porque efectivamente el crecimiento no está ligado al ajuste estructural, sino a la exportación masiva de productos primarios. Y lo que se ha registrado en el mundo, sobre todo a partir del año 2000, es un boom, un aumento descomunal del precio de estas materias primas o commodities. Con lo cual, toda América Latina, toda la región latinoamericana entró de lleno en esta nueva etapa de división internacional del trabajo. Ya no es una lucha contra los estados, contra los presidentes, contra los primeros ministros. Es una lucha contra ese poder que ha ocupado también el aparato del Estado. Todas las transnacionales del mundo hoy mezcladas con diferentes nombres están ahí. Están las petroleras, están los bancos. Las empresas terminan por reemplazar al Estado, o son tan importantes o emergen como un Estado dentro del Estado. Lo cual es paradójico en un escenario como el latinoamericano, donde se habla del fortalecimiento del Estado en el marco de los gobiernos progresistas. Pero hay que tener en cuenta que el Estado que emerge después del período neoliberal y en el marco de la globalización asimétrica no es el mismo que existía en los años 50 y 70. En términos históricos, como estabas comentando ahora, capaz no es demasiado. Digamos, los que ahorita quisieran una dictadura proletaria o una revolución india, no es eso, ¿no? Pero tampoco es que no es nada. No es que es el mismo Estado, nación, liberal. Se ha fracturado el Estado liberal colonial, porque si no, hay dos posiciones que yo creo que son muy complicadas. Una muy pragmática, que le importa el desarrollo, recuperar excedente, etc. Pero hay otra posición también que no comprende la importancia también de recuperar excedente, redistribuirlo, y cae en posiciones demasiado hiperautonomistas y antiestatalistas. Muchos gobiernos y sectores de la sociedad tienden a pensar que el extractivismo tiene una dinámica irreversible y que es la única alternativa en nuestras sociedades. Esta idea de que es una dinámica irrevocable está obturando la posibilidad de pensar escenarios alternativos al extractivismo. Está suturando cualquier posibilidad de crear alternativas. Porque no hay una solución teórica a este problema. Es un problema práctico. O sea, no podemos no ocupar el Estado, pero a la vez no podemos creer que el Estado nos va a liberar. El Estado es una estructura jerárquica, segmentada de mandos, que construye estructuras de dominación. O sea, no es que está hecho para la emancipación, es el ABC de la teoría crítica del Estado. En tanto que el poder punitivo jerarquiza relaciones de verticalidad, de autoridad, las soluciones comunitarias fortalecen relaciones de horizontalidad. Bueno, pero es una utopía la sociedad horizontal, las soluciones comunitarias. Bueno, una utopía hasta cierto punto. En la historia
La mayor parte del tiempo que el ser humano caminó por la superficie de este planeta no tuvo poder punitivo, tenía soluciones de tipo comunitario. De modo que es, bueno, recuperar en la vida moderna soluciones de tipo comunitario, ¿no? Estamos trabajando en educación porque creemos en la educación, que es lo único que nos va a salvar de tantas situaciones negativas que estamos viviendo actualmente en este país. Todo proyecto educativo debe ser político. Lo principal de los patojos es organización, 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 lucha, trabajo. Participar, equivocarse, es muy importante en este país. Hablar de esa cultura de silencio se tiene que ir. Hay que proyectarnos a 30 años. Hay que preguntarse qué tipo de ciudadano queremos. El futuro, decía un escritor guatemalteco, comenzó ayer. Le apostamos mucho al arte como un medio de expresión, de liberación, y donde le pueden decir al sistema corrupto que tenemos que son capaces de generar su propia voz. Entonces nosotros creemos en los niños porque son un semillero. Si nosotros les enseñamos la verdadera historia de lo que pasó en América Latina, los problemas de política, los problemas de corrupción, cómo se organizan a nivel comunitario, estos niños van a tener otro conocimiento. Queremos que esto sea una universidad patogiana, queremos tener nuestra propia universidad. Decirle a nuestra comunidad que si el sistema nos abandonó, pues nosotros lo vamos a recuperar, sencillamente, con propuesta. Los patojos, sueños y ideas en acción. Gracias a Dios. Si San Martín creó un ejército de la nada, si Simón Bolívar cabalgó 100.000 kilómetros arriba de un caballo para enfrentar a los españoles y conseguir la liberación de lo que fue la Gran Colombia, es decir, cómo nosotros, con otras tecnologías, con otras capacidades, con el enorme poder económico que tiene Latinoamérica en su conjunto, no puede enfrentarse. Claro que lo puede enfrentar. Y América es una sola, no ahora. América es una sola desde antes que vinieran los europeos. Entonces, todos los procesos revolucionarios, absolutamente todos, los del siglo XIX, que son los más evidentes, y los del XX, que son los que más recordamos, y los que estamos viviendo en el XXI, todos parten de reivindicar la unidad. Por eso tenemos que encontrarnos, por eso tenemos que mantenernos juntos, por eso tenemos que unirnos, por eso tenemos que eliminar fronteras. Pero juntarnos por primera vez, no frente a, sino desde un proyecto alternativo y un proyecto político. Los jóvenes están tomando incidencia política, participación política, tener puestos en lugares importantes donde se toman decisiones, ¿verdad? Que lamentablemente es a nivel político. Y sabemos que la política partidista de Estado no es una solución, pero puede ser un camino, puede ser una vía. Debemos de actuar básicamente involucrándonos, participando en estos espacios de toma de decisiones como colectivos, como organizaciones sociales, para buscar la toma del poder público. Poder converger con todo este tipo de procesos que ha ido cambiando y que ha ido evolucionando, pues es también bien esperanzador, porque eso te hace ver que no estás vos solo, ¿no? Hay gente que está haciendo y que está haciendo ya y ahora mismo. Después de la firma de la paz nos hemos dedicado a la reinserción de los desmovilizados de URNG, a demostrarle a todo el mundo y muy en especial al imperialismo norteamericano que si un día agarramos las armas fue porque fue el único camino que nos dejaron, pero somos hombres y mujeres que trabajan y cada día se esfuerzan por hacer las cosas mejores. La gran diferencia entre lo privado y lo colectivo, donde encuentras el compromiso con el desarrollo humano. Para mí, Horizonte es como el sueño o parte del sueño que habíamos tenido en la lucha guerrillera del modelo de cómo hubiéramos deseado que fuera la Guatemala. Nos damos cuenta que cada día vamos creciendo y dejamos de ser un pequeño grano de arena en el mar y empezamos a ser una playa. Los seres humanos tenemos hambre de pan y de belleza. El derecho más importante, y no solo los seres humanos, sino que las plantas y las aves y todo,
es el derecho a la felicidad. No hay ninguna necesidad de estar pendiente de si somos bonitos y somos feos. Podemos vivir sin trofeos. El mejor reconocimiento que nosotros tenemos y debemos y necesitamos, y es bonito que así sea, es el abrazo, la belleza de andar juntos. ¿Cuál es la lección? La lección es que el futuro no está escrito, el futuro depende de nosotros. La democracia no existe, la democracia se construye. El único criterio ético absoluto para mí, que es la pregunta por ante cada acción humana, que afirma la vida y que niega la vida. Una vida digna es una construcción social colectiva. Es el tiempo del gran despertar. Por eso las luchas deben de continuar. El árbol debe tener sus raíces muy profundas para que no sea tumbado. Aunque nos quieran aplastar pues, por sistemas, por un montón de cosas, pero nosotros seguiremos ahí como un gran árbol que da semillas y que sigue avanzando. Para nosotros, cada muerto que vuelve a la tierra es también parte de nuestra fuerza ancestral. Cada muerto que se ha ido creyendo un mundo mejor, más digno, más libre, más solidario, nos va a apoyar desde el otro lado para que construyamos eso mismo para quienes van a seguir. Esa sangre derramada no deja de ser buena semilla que va a seguir cuidándonos también.